Bienvenido a su canal Ser Espiritual. El día de hoy vamos a hablar sobre mi primera experiencia con Jesús. Les comento que este es el primer video que voy a hacer sobre esto y realmente es el único video que voy a hacer con una presencia directamente con Jesús. De ahí las otras son con el nombre de Jesús que he tenido y fue pues bastante extraño. Y quiero compartirlo porque creo que hay muchas personas alrededor del mundo que pueden eh, haber tenido experiencias. De hecho, he escuchado muchas experiencias de personas que han tenido experiencias con Jesús. Pero mi experiencia fue un poco, digamos que posiblemente diferente. En este caso, les comento que yo empecé a acercarme, bueno, yo estudiaba en un colegio católico y yo empecé a acercarme con más devoción, con más fe, porque yo cada vez que estaba aquí, digamos, estaba duchándome, vamos a suponer que esa es una ducha, entonces aquí generalmente hay una cortina, bueno, había una cortina y siempre miraba un demonio que me apartaba la cortina todos los días en la mañana. A las 4 de la mañana, que era la hora que yo pues me duchaba todos los días. Entonces este demonio salía ahí. Era siempre antes de irme para el colegio. Y entonces empezó a haber un terror, un pánico, terror en mí. Por eso que miraba todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días lo miraba. Entonces, a raíz de eso, eh, de hecho voy a dejar una meditación acá y una oración para poder eh, alejar eso de sus vidas, ¿verdad? Pero, y vamos a terminar también con una oración al respecto para que tú las puedas hacer. Pero entonces eso me llevó a que empezara a ir a la iglesia, me integrara en grupos de jóvenes, eso fue a los 13 años, y, y entonces miraba que, bueno, siempre me seguía apareciendo. Pero todo eso cambió a raíz de que después de integrarme, empecé así como increíblemente a tocar guitarra. Y a tocar guitarra, aprendí a tocar guitarra para entrar al coro de la iglesia. Y entonces cantaba el Padre Nuestro, que es una oración que Jesús nos detalla en Mateo, está en Mateo, en Marcos y en Lucas, si no me equivoco, Padre Nuestro. Entonces, eh, pues empecé a cantarla y cuando cantaba sentía que realmente no crean que puedo cantar rebus, no ladro, pero como cantaba para Dios, lo que yo quería era realmente aprender a tocar y de hecho sí aprendí a tocar guitarra de acompañamiento. Pero lo que miraba es que por medio del sonido se creaba una atmósfera y esa atmósfera hacía que esto desapareciera. Esto desapareció. Me costó. No se imagina cómo pasaban con los nervios. De hecho, fui al psicólogo escolar. Imagínense. Las personas pues pensaban que uno estaba loco, ¿verdad? Porque no sabían. Y en este caso, y esto lo tienes que saber, cuando tienes un alma real, un alma fuerte, un propósito, entonces en este caso, yo lo que estaba viendo era que estaba viendo la sexta densidad. Estaba viendo la sexta densidad. Como 20 años después, me pasó que en una pude ver una liberación de un muchacho que después de cantar y cantos de adoración empezó a revolcarse. Y cuando se estaba revolcando,
él mencionó algo bastante interesante. El demonio empezó a manifestarse y a hablar, y después empezó a decir que él le salía todos los días y se describió con los cuernos, que con cuernos, con alas feas, con su forma de cara de chivo. Y así como se describió él, era así exactamente como me salía 20 años atrás. Y entonces yo quedé, wow, o sea que realmente lo que vi era real. Claro, ya no pensaba que estaba loco porque había pasado muchas experiencias espirituales más. Pero yo llegué a ser devoto de la religión católica y a buscar algo espiritual a través de que yo miraba la sexta densidad todos los días a las 4 de la mañana y me tenía aterrorizado eso. Después fui aprendiendo con el tiempo porque después miraba cosas de la cuarta densidad también y de la, o sea, decir, espíritus desencarnados, podía sentir espíritus que rondaban almas verdes, espíritus inmundos, eh, muertos, lo que le llaman también, otros seres, o sea, ya miré muchas cosas. Y entonces pues ya todo eso ya fue pasando, pero esto jamás lo volví a ver. Y eso me ayudó, lo que me ayudó fue cantar. Cantar con la voz que tengas, no importa, cantar alabanzas, cantar adoración, cantar el Padre Nuestro, y así fue como esto se fue. Ahora, volviendo a lo que es mi primera experiencia con Jesús. Entonces, ellos me exigieron, ellos ya tenía ya algunos años de trabajar con ellos, de reunirme en grupos de jóvenes, de empezar con 8, 10, 12 personas a reunirnos. Empezamos a trabajar y a poner el corazón y todo, y de tal manera que llegamos a tener bastantes personas, alrededor de unas 40, 50 personas, y nos esforzamos y sentíamos que estábamos llevando a personas a los pies de Dios, creía yo, a través de la religión. Pensé que eso era, y que a uno le lavan el cerebro y le dicen que es la religión verdadera, la iglesia verdadera, la que fundó Jesús, un montón de mentiras que le dicen a uno para poder llegar ahí. Y entonces así sentí como estaban. Pero empecé entonces también leía la Biblia, la estudiaba. Y después empecé a ver que la religión era excluyente. Era excluyente de tal manera que habían facciones dentro de la misma religión, dentro del mismo templo, que estaban divididos. Y entonces yo estaba, digamos, de este lado y no quería que les hablara a este lado. Algo completamente irónico y lógico. Y entonces me pidieron que no les dirigiera la palabra y que me comportara, en este caso se le llama carismático, que me comportara como un carismático, me pusiera el uniforme de carismático. Y entonces les dije yo, ¿cómo es posible que no pueda hablarle a la gente y no es el mismo Dios? No, pero es que no somos lo mismo. Pero están en la misma iglesia, en el mismo templo, reciben la misma misa. No, pero es que no somos lo mismo. Y me llevaron a un lugar que se llamaba la Casa de la Virgen. Y me dijeron que si no me ponía, bueno, que decidiera en ese momento si me ponía el uniforme carismático o no. Entonces yo le dije un texto que está en Hechos, que dice bueno, que yo entendí que debíamos de obedecer primero a Dios antes que a los hombres, y que yo no miraba cómo hablarle a las personas y amarlas o quererlas o comunicarse con ellas puede ser un problema. Entonces me expulsaron de la Renovación Carismática, se llamaba ese sector de la Iglesia Católica. Entonces me expulsaron, digamos, un viernes y un sábado, si no me equivoco. Yo vengo aquí a la iglesia como lo normal, al grupo. Yo voy ahí al grupo normal. La cosa es que la señora que era la coordinadora del grupo, porque era de jóvenes, tenía que haber un adulto que era el asesor.
Pues la señora se me pone enfrente y me dijo que yo había sido expulsado y no me dejó entrar. Y me sacó y me corrió. Y entonces yo iba por todo ese camino, iba llorando. Iba llorando por todo ese camino. Y en eso sentí como alguien por mi espalda vino y me abrazó. Tomó, me abrazó. Y sentí aquel como amor de ese, sabía que era un hombre, ¿verdad? Yo dije, algún hermano de los que estaba aquí que vio todo esto, vino y fue a alcanzarme y me abrazó. Lo raro es que sentí aquel gran amor con el cual, y aquello que me estaba transmitiendo, aquel amor que me abrazó y me sentí consolado y aquella paz, y me dijo, no te preocupes, ni a mí me dejan entrar ahí. Cuando me dijo eso, volteé a ver y desapareció. No logré ver el rostro, desapareció. Y entonces ahora el llanto era de felicidad. Estaba feliz porque había sentido que había sido Jesús quien me había abrazado en ese momento. Eso fue lo que me llevó a hacer, no sé, tal vez cosas más locas, porque después de eso quise ser sacerdote, porque pensaba que empecé a pedirle cosas diferentes, que quería entregarle mi vida a él y creía que esa era la manera. ¿Y qué creen? Me expulsaron también del seminario, porque no quería, les decía que era ilógico hacer un voto de obediencia sabiendo que era mentira lo que estaban diciendo, entonces me expulsaron. Y me fui un año de misionero, o sea, el terco no quería aprender. Me fui un año de misionero también dentro de la religión católica. Y entonces conocí ya la vida de los sacerdotes, cómo son, la hipocresía de la vida de la mayoría de los sacerdotes y todos los pecados abominables que están en ellos. Y mire que la mayoría no creían ni en Jesús. De hecho, uno que tenía más de 40 años de ser sacerdote me dijo que Jesús jamás supo si Dios alguna vez le había escuchado. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Siendo misionero, ¿verdad? Porque a mí lo que me gustaba era ayudar a la gente, acercar a la gente a Dios a través de la misericordia. Es decir, que cuando me fui misionero, que fue para un huracán que hubo, empecé a llevarles comida, después hicimos escuelas, después hicimos, bueno, y seguíamos dando asistencia. Y por hacer eso, muchas veces casi pierdo la vida, porque me querían asesinar para quitarme la comida, o me querían después asesinar para quedarse con un taller y con quedarse con terrenos, o quedarse con la iglesia o la escuela. Cada vez que me querían quitar algo, me querían asesinar. De tal manera que me iba cambiando de lugar hasta que la última vez, con 7 AK-47, 3 enfrente, 4 a un lado, me empezaron a apedrear el lugar donde yo estaba. Y por la misericordia de Dios también, el Espíritu Santo me dijo, prende y apaga las luces. Prendí y apagué, prendí y apagué, prendí y apagué. Y un vigilante que teníamos en un kinder que se estaba construyendo en ese momento, y se dejó los materiales, todo eso lo traían de España, unos misioneros españoles, una donación que se consiguió. Entonces miró que estaba prendiendo y apagando la luz, fue a ver, miró a estas personas que estaban a punto de dispararme. Yo no había salido todavía, vivía en una casa de madera. Claro, las balas iban a pasar de un solo. Y él hizo un disparo al aire. Cuando hice ese disparo al aire, dirías que estuvieras en una guerra en Irak. O sea, ráfagas de ametralladora de la AK-47
y estuvieron por bastantes minutos. Entonces él empezó a hacer disparos al aire y pues gloria a Dios porque estoy aquí todavía. Y en ese sentido así fue como hasta que entendí. Hasta ese día fue mi último día y renuncié, tanto como misionero como religioso. O sea, desde ese día dije, no es esto lo que quiere Dios para mí, y pues le voy a buscar espiritualmente, como ya he entendido que es. Y desde entonces, cuando empecé a buscar la vida espiritual, sentí que Dios me empezó a rescatar de un hoyo profundo en el cual me había metido y me empezó a sacar poco a poco. Y eso es lo que quiero para tu vida. Esta fue mi primera experiencia con Jesús. Te conté desde cómo empecé en la religión, la experiencia que tuve, lo que me llevó a querer estudiar, bueno, de hecho, para sacerdote. De hecho, después de eso, la verdadera razón que me llevó a querer ser sacerdote fue que mi papá tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas, paralítico, y yo le pedí que le devolviera las piernas o que le resolviera la vida, y que mostrara un milagro para que le resolviera la vida. Entonces, a los meses se ganó un premio que le resolvía la vida, según yo. Y yo creí que era y sentía en mi interior que me decía, te cumplí, te cumplí. Entonces, yo estaba esperando porque yo le decía, le entrego mi vida a cambio de que mi papá vuelva a caminar. Y cuando sentía que me cumplí, dije, ¿a qué horas me muero? Y estaba con ese temor, ¿a qué horas me muero? ¿A qué horas me muero? ¿A qué horas me muero? Y después lo que miré fue que podía empezar a servir a las personas. Y empecé a servir más, a servir más, a servir más, de tal manera que eso me llevó a, pensar que la manera como tenía que entregarle mi vida era estudiando para ser sacerdote. Y así fue como entré en el proceso del seminario para ser sacerdote. Y pues ya les conté cómo continué, cómo vi lo abominable que es la vida religiosa, la hipocresía y los pecados que se dan ahí son peores que los que cometería una persona normal, común y silvestre. Y cómo me alejé y por qué me alejé, cómo Dios me sacó de todo eso. Así que espero que esta experiencia te sirva a ti, que te ayude a fortalecerte y a entender que la religión va en dirección opuesta a la espiritualidad. Tú lo único que necesitas, tú es tener simple y sencillamente una relación personal con el Dios Altísimo. ¿Cómo le hablas a Él? A través de la oración. ¿Cómo escuchas? A través de la meditación. Simple, sencillo. Ahí entonces nace algo importantísimo, y es algo que se llama amor. Conoces que para poder llegar a este punto, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. Cuando te amas a ti mismo, quieres lo mejor para ti. Cuando quieres lo mejor para ti, tienes una relación con el Dios Altísimo, el Dios Absoluto, el Padre. Y cuando tienes esa relación, tu amor se acrecenta. Tu amor por Él hace que se desarrolle el amor en ti y con este amor, puedas dar amor a otras personas. Lo que se llama servir al prójimo, amar al prójimo. ¿Pero por qué? Porque tú ya estás con la fuente del amor. ¿Quién es la fuente del amor? Es el Dios absoluto, el Dios poderoso, el Ser Supremo. Él es la fuente del amor. Y entonces te conecta con el espíritu de inspiración que maneja el amor de Dios, el espíritu que te da todo su amor. Y entonces Él después hace que, después de que está fortalecida esta relación, hace que mires para un lado y que te diga, hey, es hora de dar
amor a otros. Me alegra saludarte, espero que te fortalezca, espero que despiertes. Que Dios te bendiga.